Hola mis corazones, bienvenidos sean a un nuevo video en su canal Xnails. Mi nombre es Jimena y hoy vamos a realizar un retoque básico con un ligero cambio de punta y también con una corrección de una uña, como pueden ver, de una uña convexa. Es decir, mis amores, una uña que crece hacia abajo, también conocidas como uñas de perico o uñas con pancita, ¿bien? Bien, mis amores, así es como es la forma de mis uñas y pues en mi dedo índice es donde se pronuncia mucho más, así que les voy a enseñar cómo realizamos este tipo de correcciones. Y bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer siempre en cualquier retoque o mantenimiento que vayamos a elaborar, lo primero vamos a colocar un spray antiséptico. Y ahora vamos a retirar toda la decoración que lleve encima nuestras uñas. En este caso pues tengo piedras, tengo 3D. Vamos a retirar toda la pedrería primeramente. Yo utilizo un corta uñas, como pueden ver, de esta forma para ir quitando todas las piedritas. Se adhieren muy bien con el gel que utilizo, así que a veces batallo un poquito. Incluso hay momentos en que no puedo retirarlo muy bien con esta herramienta y ya pues tengo que terminar de quitarla solo con la máquina pulidora. Entonces vamos a retirarlos de esta forma. También vamos a retirar cualquier tipo de esmaltado que llevara la uña o incluso el finish gel. Tenemos que quitar todo lo que hay sobre la uña en este primer paso. Entonces lo voy a ir haciendo de esta forma, con cuidado en cada una de las uñas. Sí, enseguida voy a utilizar mi máquina pulidora para ir retirando pues el resto del 3D y todas esas cosas. Aquí, mis amores, esto es bien importante. Para un mantenimiento, yo sí te voy a recomendar que tengas la máquina pulidora. Todo este procedimiento lo vas a poder realizar también con lima manual, pero eso sí te va a tomar mucho tiempo. Así que lo más recomendable es que lo realices con una máquina eléctrica, porque es la forma más práctica y más rápida de hacer, porque si no, sí se puede hacer manualmente, pero pues te vas a tirar bastantes horas en hacerlo y pues ya en un servicio de salón eso ya no es aconsejable, porque acuérdate que nosotros cobramos por tiempo sobre todo. Entonces lo que estoy haciendo aquí es rebajar el largo también de mi uña, ya que estaban demasiado largas, así que quise hacerlas un poquito más cortitas. Aquí voy a repetir el mismo procedimiento. Sirve que también estoy cambiando el estilo de la punta, de pasar de una punta estileto almendra, como ya vieron que llevaba, ya estaba muy desgastada la punta, a una punta cuadradita, más corta, bastante más corta y mucho más cómoda, que en realidad pues así es como a mí realmente más me gusta traer las uñas, bastante cortitas y sentirme muy cómoda. Entonces aquí estoy ajustando el largo. Sí, enseguida voy a limar también toda la superficie para retirar el finish gel que tengo todavía en cada una de las uñas. Todo voy a estar limpiando. Y en este paso también vamos a retirar los levantamientos o desprendimientos de acrílico que hubiera. En mi caso yo no tenía prácticamente levantamientos, así que no voy a poder mostrarles ese ejemplo, pero se notan muy claramente porque se ven de otro color y generalmente aparecen en los bordes de cutícula, en toda esa zona. Como pueden ver, yo tenía ya bastante crecimiento, pero a pesar de eso pues no tenía casi levantamientos, son muy mínimos que casi ni se pueden apreciar. Entonces lo que hago es limar de esta manera. Yo utilizo una broca de cerámica cilíndrica de seguridad para hacer todo este proceso. Tengan mucho cuidado de trabajar con la velocidad correcta y de tocar solamente el material acrílico, ya que estas brocas no están sugeridas, al menos esta con esta capacidad de abrasión para la uña natural. Una vez que ya terminamos de limpiar todo eso, volví a colocar spray antiséptico y ahora vamos a limpiar la zona de cutícula tal cual como lo hacemos en una primera aplicación. Con mi empujador empujo con suavidad la cutícula. Yo soy de las afortunadas, mis amores, que casi no me crecen mis cutículas, así que pues aquí les muestro el procedimiento. En realidad yo la mayoría de las veces me salto este paso porque no lo necesito en realidad mis uñas.
yo casi no tengo crecimiento de cutícula, pero se los estoy mostrando porque este es el proceso correcto. Entonces ahora lo que voy a hacer es abrir canales de adhesión. También se puede hacer con la máquina, pero con una broca adecuada para la uña natural, pero en este caso prefiero mostrárselos de manera convencional y también yo prefiero siempre hacer este limado ya de forma manual. Entonces lo hacemos de esta manera y vamos a limar únicamente la zona de la uña natural donde está el crecimiento. Estamos abriendo canales de adhesión para proceder después a hacer el relleno en toda esa zona con el acrílico. Vamos a limar también un poquito los laterales de esta forma para darle muy bien cuadratura a la uña. Cuando tienen un tipo de uñas así como las mías que son convexas, es decir que crecen hacia abajo, pues el lateral se va a ir inclinando hacia abajo, se van a empezar a ver las uñas así como que se derriten. Entonces lo que tenemos que hacer es corregir el lateral, otra vez devolverlo a su posición recta como debe de tener, y aquí lo vamos a hacer. Entonces limamos los laterales para que nos vuelvan a quedar rectos, ¿sí? De ahí hay una segunda corrección que vamos a hacer en superficie también, que ahora se las voy a mostrar enseguida. Entonces aquí sigo limando lo que son mis canales de adhesión. Mis amores, las invito a seguirme en mis redes sociales, no se olviden seguirme por allá. Las invito a estar en Facebook, en Instagram principalmente, que es donde estoy más tiempo, y por allá les estoy compartiendo videitos diferentes, más tutoriales, ideas nuevas que seguramente les voy a gustar. Y síganme en mis historias de Instagram, que también por ahí a veces les comparto cositas más personales que tal vez les puedan también agradar y entretener un poquito. Bien, ya una vez que termino de hacer todo este limado de preparación, limpiamos muy bien el polvo que haya quedado, incluso le pasas una gasita con alcohol, y ahora sí vamos a aplicar nuestro primer. El primer es súper importante porque es el adherente de tu acrílico. Si no colocas primer, las uñas eventualmente se te van a despegar. Entonces aquí aplicamos una capita de primer a cada una de nuestras uñas, solamente en lo que es la zona de la uña natural, donde está el crecimiento. Y después ya pasamos con nuestro acrílico pues a rellenar esa área. Solamente necesitamos aplicar en lo que es la zona de cutícula para rellenar el crecimiento, y también aplicar un poco en las anclas de tensión, porque al crecer las uñas, las anclas de tensión también se desplazan y entonces hay que volverlas a reforzar. Y también en el caso de mi uña del dedo índice, que es prácticamente esa es la uña que tengo más convexa. El resto de mis uñas sí también son convexas, pero no tanto, es muy imperceptible. Siempre donde realizo la corrección más acentuada es en el índice nada más, en las dos uñas del dedo índice. Y ahorita les voy a explicar cómo se hace. Entonces aquí voy a comenzar ya la corrección en este dedo. Comienzo igual en zona de cutícula, aplico mi perla de acrílico de esta forma. También voy a reforzar lo que son anclas de tensión, y en este caso también voy a aplicar a la punta. ¿Sí? Vamos a tener que volver a dar estructura a toda superficie a la uña, porque con este tipo de crecimiento de uñas la uña se distorsiona totalmente, pierde su forma completamente y hay que volverla a la estructura correcta. Entonces hay que rellenar también la punta. Te va a quedar bastante gruesa la punta y ahorita te voy a mostrar cómo vamos a corregir eso, pero así es como se debe corregir. Si tú no tienes máquina pulidora, mi corazón, este tipo de correcciones no las vas a poder hacer. Así que es muy importante para corregir uñas convexas, como en este caso, tener máquina pulidora, porque tenemos que limar por debajo de la uña, ahorita lo vas a ver, para corregirla, y solamente se puede con una broca. No hay ninguna lima manual que te permita pues acceder a esa zona de la uña. Así que sí va a ser necesario. Sí, aquí observa cómo ya ajusté otra vez la superficie de la uña, ya se ve mejor. Ahora voy a terminar de rellenar el resto de mis uñas para comenzar el limado. Y bien, mis amores, ya que terminé de hacer todo lo que es mi relleno, ahora voy a comenzar mi limado. Yo voy a utilizar nuevamente la lima manual, lo puedes hacer también con la pulidora si deseas. Pero yo lo voy a usar la lima manual porque la verdad es que es un limado ya muy ligero el que voy a hacer. Mi uña ya está casi terminada, es solamente para darle acabado,
vamos a terminar de dar acabado a la zona de cutícula, los laterales y toda la superficie. Es un limado tradicional. Si quieres ver el limado paso a paso, toda la técnica de limado, tengo un video muy específico que se llama técnica de limado. Te lo voy a dejar aquí como video sugerido. Te va a aparecer aquí en la esquina superior de la derecha donde dice técnica de limado. Ahí le das clic para poder verlo. También te lo dejo en los comentarios. Revisa el primer comentario, siempre ahí les dejo enlaces. Y te lo dejo en la cajita de información para que no te quedes sin verlo. Porque ahí les explico detalle a detalle todo el proceso del limado. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a hacer un limado para ya dar terminado. Vas a notar que las puntas te quedan un poquito gruesas, porque cuando la uña, como les decía, la uña al ir creciendo hacia abajo de forma convexa y nosotros tenemos que corregir, pues tenemos que otra vez devolver la curvatura normal en superficie. Eso implica que tenemos que volver a elevar la superficie y entonces todo lo que creció la uña hacia abajo lo tenemos que desgastar con la broca, que es lo que estoy haciendo ahorita. Como pueden ver, limamos en la parte de abajo y ya entonces ya obtenemos nuestra punta fina como debe ser. Aquí en la uña de mi dedo índice lo van a notar con más claridad porque es la uña que se me inclina más al sur, mis amores. Es la uña que que tengo más convexa de todas mis uñas, tanto de la mano izquierda como de la mano derecha. Siempre en los índices me pasa eso. Aquí pueden ver, queda bastante gruesa, sin embargo la superficie ya está terminada, ya está en la medida correcta. Ya no puedo seguir limando superficie porque la voy a deformar. Entonces tenemos que limar desde abajo y así volvemos a ajustar ahora sí el grosor en punta. De esa manera se corrige este tipo de uñas en un mantenimiento. Sí, así que bueno, aquí les paso el tip, el dato. Es la primera vez que se los muestro, creo, en video aquí en YouTube. Mis alumnas sí lo sabían, pero es la primera vez que les muestro aquí en YouTube cómo se corrige esta clase de uñas y así es como nos está quedando. Ya que terminamos de limar todo, pues vamos a pulir. Pulimos todas nuestras uñas de esta forma y de aquí ya tenemos listas nuestras uñas para comenzar a hacer el diseño que ustedes quieran o simplemente aplicar finish gel. Si ya va a quedar así, este sería ya el último paso del mantenimiento. Con esto quedaría terminado. Limpiamos muy bien cualquier residuo de polvo y yo lo que hice es un diseño muy sencillito que se los voy a mostrar súper rápido porque es súper sencillo. Entonces voy a utilizar esmalte en gel, lo voy a estar aplicando con un pincel liner para hacer un trazo de punta francesa. Elegí este tono rojo muy oscuro, pude haber elegido negro también, nada más que yo el negro en las uñas no lo suelo utilizar mucho, no soy mucho de negro en mis uñas. Me gustan a veces los colores oscuros, pero opto más por los rojos o en este caso que después le di un acabado como morado, azul, que ahorita van a ver. Entonces aplico de esta forma ya mi gel para darle color solo en la punta. Con mucho cuidado, si te sales de la línea, tomas un pincel plano, lo empapas con alcohol y delineas tu sonrisa. Lo llevamos a curar a lámpara y ahora sí, aprovechando la capita pegajosa que deja este esmalte en gel, voy a colocar un pigmento en hojuelas o flakes. Con la ayuda de una esponja de esta forma voy a darle un acabado metálico y además pues con este color que me gusta mucho de estos flakes. Entonces lo aplico de esta forma con la esponjita a cada una de las uñas y una vez que ya he terminado de colocarlo pues lo vamos a sellar. Lo voy a sellar aplicando una capa de finish gel. Sí, de esa manera ya termino el color de mis uñas. Mis amores, no se olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Se vienen nuevos cursos, todavía no terminamos de aprender en este canal, siempre habrá cosas nuevas por mostrarles. Y pues las invito a que no se pierdan nada del contenido porque sé que les va a ayudar muchísimo en su camino por este maravilloso mundo de las uñas. Si ya una vez que llevo a curar este finish gel, ya solamente voy a darle un toque final con un poco de cristales y balines y así es como me va a estar quedando mi diseño. Algo súper sencillo en esta oportunidad, espero que les haya gustado, mis corazones.
Déjame tu dedito arriba si es que te gustó y comparte este video. Te envío un abrazo muy fuerte. Aquí en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla te dejo una lista de reproducción con más contenido que estoy segura que te puede gustar muchísimo. Y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.